Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel que nos habla sobre todo de un aspecto político muy interesante. Este es un libro de política, podemos decir así, ¿verdad? Mirado del aspecto religioso. Evidentemente estamos en la Biblia. El libro sagrado, como te dice, sagrado porque justamente nuestra visión es mirarlo desde Dios. Sabemos que la Biblia es un libro de respuestas. Responder a las necesidades del hombre, responder a las necesidades del pueblo, responder a nuestras propias necesidades. Upean entonces Ñandeyara Ñe'e en este capítulo 17 de los versículos 12 hasta el 37, ahora estamos viendo, ¿verdad? De esta última partecita, el capítulo 37, justamente, el versículo B, que nos dice también el Señor me librará de la mano de este filisteo. Anteriormente hablábamos de esa primera partecita. El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso. Ñandeyara Ñe'e. Ya me fue preparando, decíamos nosotros, y nosotros insistíamos mucho en el aspecto de la preparación. Primero la preparación. Y Dios nos va preparando desde lo humilde, desde lo pequeño. Así se le presenta sobre todo a David. Él que es un pastor del rebaño, uno que está al frente, ¿verdad? Como pastor del rebaño. Apenas, es pastor del rebaño. Y entonces lo va librando, nos va ayudando, nos va dando la mano, etcétera, Dios mismo, para que nosotros estemos preparados para la verdadera lucha contra el Goliat que se nos presenta en la vida. Y así entendemos que David aumenta en valentía a medida que avanza también la historia. Y eso lo hemos notado desde el versículo 12, ¿verdad? De un David que está ahí cuidando el rebaño, de un David que obedece a su papá, a Jesé, que le dice que vaya a visitar a sus 3 hermanos, que están en el campo de batalla. Seguramente que también para David, pero era mucho más pequeño, ¿verdad? Entonces allí está Eliab, Aminadab, estaba también Sanmá. Estos son los 3 hermanos que se alistaron en el ejército de Saúl. Entonces él también va, Pispea y Miai, y más todavía porque dice que de vez en cuando, si él fue el hijo menor, entonces yo que será a ver, Jeseo en ello, te omisa, güey, te eras hermano, cuerda, me oñona, y no, y güey, ya tendés, y güey, te joras a mí, yo que te envío un mía. Y ahí ya hemos descubierto tantas cosas interesantes, porque David va entrando poco a poco
Y así entonces David aumenta en valentía a medida que avanza la historia. Porque David va viendo, David va entendiendo, se va haciendo preguntas retóricas también para sí mismo. Va a con la o a ver luchar, va a ver bendiga tú ya po. Va a ver con a ya pon las envía poniendo ya po soy la nembo a salir y yo voy te coi mami allá. Pe me sabe venemos a hacer yo ve. Ah no me cuemo. Ya ego las envía po ve. Ah ego las envía po ve. Lo que suele suceder, ¿verdad? Entonces tantas veces, ¿verdad? Te vas ahí para hacer algo, un trámite, lo que sea. Pero las envías, pues, ahora con el sueldo, ahora con pa, todo va eso. Pero le ponen hoy, pues, pues, oye, pone pe, pues, oye, pone amor, etc. Bueno, pende, cuatía, cuera, a te veremos y mi alba, eres ya como ella, o aceptas y lo mira, o acepta, o ponen ahí. Y eso, mira un poco, querido hermano, por eso yo le estoy diciendo, tengo un libro político. La gente te coimos a la Biblia, oye, ella de angelito de la de Guayma. Mi hago mi ma, ella comía por no que oírla ya lea ya esa que esto es un libro que verdaderamente nos llama a una verdadera conversión, porque esto pues estamos mirando desde los valores de Dios. Cuando peñan de yara, he iñan de hina lleva o guaje peñan de apetu ume, hoy potaña ya mindu uja ya esa cua a lleva, pa ella bañan de Jacob. Pero en el aspecto, como le dije hace rato, el aspecto de una iluminación antropológica, dice el antropo, dice el hombre, va esa bañandeña relaciona como personas. Desde el aspecto filosófico, vea el sentido de la vida, va para allá hipotaja, va para allá usea moto, para allá batañaina. Desde el sentido sociológico, vea dice va esa bañande, y ella puede ir a la relación entre nosotros, va esa ñañe organiza. Va ella ñandea lleva ya esa peiponamía para la sociedad, veago la sociológico, psicológico, veago ñandeina va ella para ir pende a came, va a evaluar hipotamo, otro para yapina, va a evaluar interés, va a evaluar de embojacida en síntesis, teran de democracia y la que toda guaya reya po algo, ¿verdad? O sea, queridos amigos, este libro de respuestas mirado desde Dios, y ahí entra, decíamos, el aspecto religioso, nos ayuda, ¿verdad?, a nosotros para que hagamos pasos agigantados, pero para construir verdaderamente una comunidad que vale la pena. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto. Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Más aún
te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad. Y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra, Jesús vivo está. Pan bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra. Jesús vivo está. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo, tus manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios,
mi anhelo, lo dulce de mi corazón, mi deseo. Tu gloria a mi alrededor y tu poder respirar, el aire fresco que me da libertad, tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo, sopla en mi Espíritu Santo, yeah. Sopla en mi Espíritu Santo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17. Cuando venían de Yaheshaya, Yuhuina, Baesa, venían de Yara, cuando Ñandeome, en Baiteña, de Beñecote, Mía, Ñañemo, Barete, Mijanguaisa, lleva a Yahare, y esa lleva Ñañemo, Kene, a Opesa, Ñamungu, ella, Jaojina, ¿verdad? Esto es esencial, es fundamental, queridos amigos. Y aquí justamente el Señor, ¿verdad? O sea, Yahvé, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de las manos de ese filisteo. Él también me librará de las manos de ese filisteo. Ubeaya sobre allá. Va ese pico peñan de Yara la oña de cuema hoy en día. Va ese pico peñan de Yara esa capama que hoy se un wasase peipo lleva y dice bueno, arubiga na guata. Arubiga lleva añe bueno y pues cuy venderé cobeja ella poponala ella pona. Bueno, si Él me ha librado, Él me ha mostrado, Él me dio la fuerza para liberar como un buen pastor, ¿verdad? Que se preocupa de su rebaño. Entonces, ojo, ñoreno, yo le persigo y viene. Yo le persigo. Y se lleva una oveja al rebaño, yo le persigo. Capítulo 17, versículo 35, ¿verdad? Yo le persigo, le golpeo y se la arranco de la boca. Se la arranco de la boca. Y si me quiere atacar, entonces le agarro por la quijada y lo mato a golpes. Qué cosa interesante, ¿verdad? Entonces, toda una expresión simbólica dentro de la Biblia como un libro de respuestas a nuestras realidades, aquello que nosotros vivimos todos los días. Upear entonces ya tu ponana, upear ya pues saca ponana, ya se llama eva peña de ya la oye de.
para que podamos dar los pasos esenciales y fundamentales en la vida del hombre, en la vida de la sociedad. Si nosotros entendiésemos esto, si nosotros buscásemos esto, evidentemente que nosotros vamos a llegar, queridos amigos, a aquello que es esencial, fundamental para tocar, ¿verdad? Tocar esa herida y comenzar a lavar. Ya por una de la agua oxigenada, ya oxigenada, oxigenada. Aupea ñande ya poco la ñande herida, porque está ñande herida y ñande. Está ya con la corrupción y ñande. Está ya con peña de porque o me anda ña se ve, ña se. Cuanto más ya guatajina, entonces y pajabe, cuanto más ñande corrupto ñande actúa llevas a, entonces ñañemos barete como corrupción. Ñañemos barete, entonces como gente que en lugar de buscar el bien, ¿verdad?, de la sociedad, buscamos nuestros propios intereses. Buscamos aquello que nos conviene, somos egoístas. Entonces es una cosa impresionante, ¿verdad?, todo eso. Yo no digo luego que la gente tenga que progresar, porque todo después te hablan y te dicen, usted, padre, va contra el progreso, usted va contra, no sé, ofrecer las posibilidades, usted va contra aquellos que le dan trabajo, no sé qué cosa. No, se copia la hipoteca, pero ¿saben qué? Si los bienes son bien administrados, ¿verdad? Porque ustedes tienen que saber también que muchos de los bienes que son del pueblo no están aquí entre nosotros. ¿Por qué? Porque lechadito y nada. Lechadito la gente. Entonces, cuanto más corrupto, plata o porque me va a escape. Hoy me va a escape. Ya en borrico pa mi ocho cueras. Vamos a poner de plata, ya de por hijo. A veñico tenéis, ya que préstamo, que pega que vamos a llevar. O mira, buena. Un mía upa lleva. Un montón de como bienes propios personales, pero teniendo afuera. Y entonces allá se trabaja todo bien. A veña de ya puesta, de sowe, ya puesta, ya de barea, ya puesta, ya de boriajú, ¿verdad? Esto es lógica, queridos hermanos. Esto es matemática, 2 más 2, 4. ¿Apesan tenido? Pero entonces, viste, aquí cuando la palabra de Dios justamente nos está diciendo que es tan sencillo, ¿verdad? O sea, Dios no es complicado. Dios justamente quiere que todos entendamos. Por eso que es tan sencillo. Dios es lo más sencillo que puede haber. Te habla que la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. 50% cada uno, imagina, bebé. O sea, no te hacen muchas elucubraciones. Y ahí la gente, la y testigo, entonces el can de pea que amo a pum, de embotado igual, pero más la embotado, ¿verdad? A ver, venden embotado, porque, como dice el Evangelio, ¿verdad? Por los frutos, ¿verdad? Se conoce el árbol. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece siempre a dar pasos muy importantes en nuestra vida cristiana. Ya anduvina veñan de Yarañé a través del libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 11 al 19. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había hecho salir de Egipto. Fueron detrás de otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y se postraron delante de ellos, provocando así la indignación del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a Astarte. Por eso la ira del Señor se encendió contra Israel.
Él los puso en manos de salteadores que los despojaron, los entregó a los enemigos que tenían a su alrededor y no pudieron oponerle resistencia. Y así continúa la palabra del Señor. Este libro, queridos amigos, es tan interesante, tan lindo, el libro de los jueces. Aquí tenemos la teología ñandeña en Bojera Vallepa, según los estudios bíblicos, la teología de la retribución. Retribuir, de acuerdo a cómo nosotros nos comportamos, entonces también son las consecuencias en nuestra vida. Y los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor. ¿Cuál va a ser la consecuencia, queridos hermanos? Y justamente lo que viene a continuación. Cuando no vivimos los mandamientos del Señor, y ante esa realidad viene la reacción, ¿verdad? Uno se da cuenta y dice, ¿cómo es que podemos seguir en la corrupción y en el mal? Y entonces el pueblo que se arrepiente se da cuenta, porque ñande yara omboisho que era jueces. Los jueces, queridos amigos, vienen a ser entonces los shofetim, es decir, aquellos que anuncian, que dicen la palabra de Dios. Esto es lo justo, este es el camino de Dios. E Israel, escuchando la propuesta entonces de cada uno de estos jueces, puede de nuevo arrepentirse y el Señor les devuelve esa felicidad que todos merecemos, que todos tenemos que tener porque fuimos creados por Dios para realizarnos, para ser felices. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Comunicado a la opinión pública. Ante violenta invasión a territorios indígenas, los religiosos piden que los organismos estatales actúen de forma urgente. Ante la invasión ocurrida en el territorio sagrado de los Paitabuiterá, nos dirigimos a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional desde la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, la Conferencia de Religiosos, Religiosas del Paraguay, para pronunciarnos en defensa y cuidado de la vida de nuestros hermanos indígenas del pueblo Paitabuiterá de la zona de Ubipité, Amambay. El día lunes 31 de julio, unos desconocidos armados invadieron el territorio sagrado de 7 comunidades indígenas de los Paitabuiterá. Estas tierras tienen 2 fracciones, una con título de propiedad del INDI y la otra fiscal, por lo tanto, legítimamente pertenecientes a los indígenas. Los invasores llegaron al lugar haciendo más de 20 disparos al aire, creando zozobra y miedo en los niños y las familias del lugar, quienes actualmente se encuentran refugiados en sus casas y en los montes. Los líderes de las comunidades han hecho la denuncia correspondiente en la fiscalía de la zona. Mientras tanto, el miedo y el peligro siguen latentes en medio de las 64 familias con aproximadamente 250 niños. Pedimos a la Fiscalía General, al INDI con sus abogados que actúen como corresponde de urgencia en estos casos y realice su trabajo en conjunto con la Policía Nacional para el debido allanamiento y desalojo del lugar de las personas extrañas e invasoras, que se garantice el cumplimiento de la ley según nuestro derecho enunciado en la Constitución Nacional. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los pueblos indígenas a unirnos para cuidar nuestra casa común, que son los territorios indígenas. Nuestra misión es colaborar con nuestros hermanos indígenas, quienes nos piden solidaridad. Son ellos los genuinos propietarios y protectores de los bosques, y hoy están alzando sus voces ante las constantes invasiones y deforestaciones de sus territorios. Que sepamos tener bien abiertos los oídos y el corazón sensible para escuchar y comprender el llamado que Dios nos hace como cristianos y ciudadanos serios en medio de esta realidad de deshumanización. Pastoral Indígena Arquidiocesana, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Conferpar, Conferencia de Religiosos del Paraguay. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel, ¿verdad? Aquí nos enseña, nos anima, nos ayuda, nos fortalece, para que nosotros podamos también tener este criterio, ¿verdad? Cómo tenemos que actuar, porque opea con la Ñandeyara de Botá. Ñandeyara de Botá, Ñandeyara lleva de estructura. Ñandeyara de Botá, Ñandeyara cuapona, opea con la meña de la inteligencia lleva. La inteligencia es para discernir, y esa es una de las estructuras básicas del corazón del hombre, del pensamiento del hombre, de la realización del hombre, ¿verdad? Entonces, upea dice, ina peña de apetu, uveña de yaiqueña, mañaya, esa, aupebeña, ñemombarete. Y entonces te está diciendo que el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de las manos de los filisteos. Es decir, aquí el Señor nos da esa fuerza necesaria, aquí el Señor nos va a dar esa gracia necesaria. ¿Para qué? Y para que nosotros también podamos aprender, saber y sobre todo para que estos valores, para que estas cualidades, para que estas capacidades que recibimos como imagen de Dios que somos, ¿verdad? Y ahí purúa lleva nuestra inteligencia, saber lo que está bien y saber lo que está mal. Aquí entonces justamente cuando te está diciendo que el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, quiere decir que es el Señor el que actúa, pero ¿cómo? Justamente actúa porque nosotros nos ponemos en manos del Señor para luchar, para empeñarnos y para vencer las cosas negativas que nos alejan de lo bueno, que nos alejan de Dios. Y bueno, y entonces así nosotros podemos decir, dice, como pastor que enfrentaba leones y osos, David no tenía idea que estaba siendo entrenado para enfrentar a un gigante, ¿viste? Eso es lo que nosotros decimos también en nuestras familias, en nuestras casas, en la formación de los hijos, en la formación de la prole, la educación que nosotros tenemos que dar a nuestros hijos, a nuestra familia. Nosotros tenemos que educarlos ¿cómo? Tenemos que educarlos justamente en este camino para que ellos puedan después enfrentar al gran gigante que es el pecado, que es el Goliat, que es la corrupción, que es la vida fácil, que es la vida del engaño, ¿entienden? O sea, dar criterios. ¿Cuál es la herencia, vamos a decir así, más linda que nosotros tenemos que dejar como familia a la prole, a los hijos, a la sociedad? Y justamente los valores, los criterios, el pensamiento, la capacidad de reflexión que tienen que tener, ¿verdad? Para dar pasos agigantados. A gente lo ve, añade ya y cuál no ve. Peñas en tu ponano, estado en lo igual, estado en lo ya pues acá, ella peña va y cierto la área. Porque Jopé llega a tu JBM 29 años de sacerdocio y que tu JBM es tan demasiado que está. Y muchos de los problemas, queridos amigos, ¿saben cuál es? Justamente que no educamos o no formamos o no les encaminamos para que la prole, los hijos, los que vienen con nosotros después tengan estos criterios, ¿verdad? Para luchar contra el Goliat. ¿Entendés? Ya llevamos que está la de Goliat, mala Goliat entonces. Así nace interesada en la Goliat y porque tenías a Riro, tú sabes de y que tú te oyes yuca. Más en la Goliat. Ese que me está llevando a la corrupción, ese dinero sucio,
ese que solamente se aprovecha de los bienes que pertenece a la comunidad, a la sociedad, ese que me está encaminando hacia la corrupción. Vean la gran Goliat, ¿entienden? Ese es el mal entonces, que nos aqueja, que está ahí alrededor nuestro. A vear ñande, ya esa peana, ya mañana, ya esa, peñane apetu uña, lleva ña, pues uña ya mintu uponaya, tenemos que reflexionar, tenemos que hacer, y después vamos a buscar, ¿verdad?, las estrategias. Porque a ver, ya voy enseguida, todavía no y nota con Goliat, lo que va a venir hacia adelante. A ver, entonces, oye, pues un bebé, pe combate, pe a ver, y no jamás, y cuál lleva. Entonces vamos a tener las estrategias. Ya yujutan va, esa baña no te hina. Upe veña de ñañe moita ya esa tamba, esa va porque coja riro con imbarete. A esa, con la humildad y sobre todo con la capacidad de reflexión para poder luchar a un gigante. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El nombre del cardenal Mariano Rampolla o Rampolla del Tíndaro sonaba por toda la ciudad. Los diarios tenían su foto en las portadas. Los curiosos que atiborraban la plaza de San Pedro cuchicheaban sobre sus cualidades y defectos, y aunque una buena parte de los cardenales reunidos en conclave se inclinaban por él para suceder al recién fallecido León XIII, al cabo de 3 días de votaciones aún no alcanzaba la mayoría necesaria. Cuando se estaba despejando el panorama para su elección, el cardenal de Cracovia, Jan Pusina, presentó una carta del emperador austrohúngaro Francisco José I, en la que él, acudiendo a su derecho al veto, una antigua norma que, aunque en desuso, todavía era legal, se oponía a este nombramiento. Entonces, Rampolla, o Rampolla, declinó su aspiración y los ojos de los electores voltearon hacia la figura de Giuseppe Sarto, patriarca de Venecia, un cardenal modesto y bonachón que siempre pasaba inadvertido, aunque él llorando le suplicó que no lo eligieran. Fue aclamado el 4 de agosto de 1903 y tuvo que aceptar contra su voluntad. Entonces escogió el nombre de Pío X, porque según explicó después, todos los papas que se llamaron así tuvieron que sufrir por la iglesia. Y Giuseppe Sarto presentía que su papado sería un lecho de espinas en vista de la laxitud moral, la apatía religiosa y el espíritu hedonista que imperaban a comienzos del siglo XX. Y no se equivocó. Giuseppe Melchiorre Sarto, nacido en Riese, Italia, el 2 de junio de 1835, en el seno de una familia pobre, perdió a su padre a muy temprana edad y aunque quiso dejar sus estudios para ayudar en la manutención de sus 8 hermanos, su madre se opuso rotundamente. Y así pudo, de la mano del párroco de su pueblo, Tito Fusarini, aprender latín y terminar sus estudios básicos en el gimnasio de Castelfranco Véneto, del que por sus méritos salió becado para el seminario de Padua, y allí se graduó con honores en filosofía y teología, con una dispensa especial además, porque solo tenía 23 años, fue ordenado sacerdote en 1858 y enviado a Tómbolo, en donde ejerció como párroco 9 años, al cabo de los cuales fue nombrado canónigo de la Catedral de Treviso. Más adelante lo nombraron rector del seminario de la ciudad, luego canciller de la curia, más adelante vicario capitular, y en noviembre de 1884 fue designado obispo de Mantua. Por su fecunda labor al frente de esta diócesis, fue consagrado cardenal el 12 de junio de 1893, y 3 días después el Papa León XIII le encomendó el Patriarcado de Venecia, en donde se mezclaba con la gente y la catequizaba en las mismas calles, en las que socorría también a los desvalidos, con lo cual se ganó el afecto de los venecianos y el respeto de la Iglesia.
Por todo eso, fue elegido tras la muerte de León XIII. Una vez electo San Pío X, sin perder su dulzura ni su humildad, proscribió la intromisión del poder temporal en la elección de los papas, emprendió una enconada cruzada contra el laicismo radical y el modernismo que pretendía descalificar algunos dogmas. Condenó la separación de la Iglesia y el Estado que había decretado el gobierno de Francia y recuperó el derecho natural del pontífice para elegir y designar los obispos franceses y administrar las propiedades de la Iglesia en ese país. San Pío X determinó también que todos los católicos podían comulgar diariamente y autorizó la primera comunión a los 7 años, edad en la que él consideraba que los niños ya tenían uso de razón. Promovió la instrucción religiosa en los colegios y escuelas, ordenó la reforma y codificación de toda la ley canónica, incrementó el número de diócesis, vicariatos y prefecturas en todo el mundo, promulgó un nuevo catecismo, restauró el Vaticano y trató de mediar entre las potencias cuando estaba a punto de estallar la Primera Guerra Mundial, pero sus esfuerzos fueron estériles y no pudo encajar ese duro golpe, pues el 21 de agosto de 1914, 2 meses después del comienzo de la guerra, San Pío X murió desolado. Fue canonizado por el Papa Pío II en 1954. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Pío X que conserve intacta nuestra fe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Celebrando estoy que en el Evangelio siempre hay salvación. Este es el llamado en la iglesia hoy, pregonando siempre la resurrección. Catequista soy y mi vida doy, con gran regocijo por mi Redentor. Juntos caminamos con el corazón, siendo el testimonio del amor de Dios. Catequista soy, y esta es la alegría de mi vocación. Catequista soy, esta es la alegría de mi vocación. Catequista soy en comunidad, siembro la esperanza del reino ganar. Juntos caminamos desbordando amor por esas familias que Dios nos entregó. Catequista soy alabando a Dios, en la Eucaristía vivo en comunión. Yo respondo alegre a aquel que me llamó, sirviéndole al pueblo de Dios. Catequista soy, esta es la alegría de mi vocación. Catequista soy, esta es la alegría de mi vocación.
Santo dones me entregó. Catequista soy, aprendiendo estoy para llevar familias al seno de Dios. Catequista hoy te llama el Señor para que lo sigas en adoración. Este es el momento de tomar tu cruz. Gloria a la cruz de Jesús. Catequista soy, catequista soy. Esta es la alegría de mi vocación. Catequista soy, catequista soy. Esta es la alegría de mi vocación. Catequista soy. Esta es la alegría de mi vocación. Privilegio servir al Señor de mi vocación. Es un privilegio servirte, oh Dios. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Hoy de una manera especial también me librará de la mano de ese filisteo. Así como Dios, ¿verdad?, le había librado o preparado hoy a David. Y ahora entonces esa idea, como pastor que enfrenta por esos leones y osos, David no tenía idea que estaba siendo entrenado para enfrentar a un gran gigante. Y por eso decíamos, esta es la aplicación directa, ¿verdad?, y una reflexión directa para nuestra familia, para nuestra sociedad. Tenemos que preparar a nuestra comunidad. Tenemos que preparar a nuestros hijos. Tenemos que dar ese paso importante, ¿verdad? ¿Para qué? Y para que nosotros, ¿verdad?, podamos también ofrecer lo mejor a la gente, a la sociedad. En medio de nuestra preparación, rara vez vemos cómo Dios lo usará. Rara vez cómo Dios lo usará. Sin embargo, ahora David puede ver atrás y saber que el mismo Dios que lo libró antes, también lo librará ahora. Entonces, esta es la certeza que nosotros podemos decir, o esta es también nuestra esperanza, podemos decir. Aquí tenemos que comenzar a trabajar otras de las virtudes. Esperanza, ¿verdad? Donde ya es fe, esperanza y caridad. Y aquí es la esperanza, la espera. Por eso dice, si Dios me libró, tengo fe en que Dios actúa. O sea, yo me adhiero, yo creo. Pero dice la fe. La fe quiere decir estoy seguro que Dios actuará. Y por eso de ahí de la fe nace la esperanza, ¿entiendes? De la fe, por eso decimos fe, esperanza y caridad. La ordenina. Porque de la fe quiere decir el creo. Y el credo quiere decir aferrarse. Aferrarse quiere decir ayetu use. Ayetu use dice ayepasha agüero ya
la upea oikotaha. A la sea eno aguerovia la upea oikotaha y se hina lleva pese añandúa, pese aiteu y ese ajesá. Oikota hina porque ñande yara y se la peisaja, apea oikota. Porque esa es la lógica de Dios. Es decir, entramos a lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Del pensamiento de Dios. Ese es el pensamiento de Dios. Ese es el querer de Dios. Peñandeña embojera voluntad de Dios. Voluntad de Dios que dice, vea. Peñande yara hoy potaba ñandebe en mara. A operar con ñande enseguida, entonces ña ponando, vio la voluntad de Dios, la semana lleva. A operar con la ñaña mindu, una ña en duana, a pegar con la ñaña de Hina a través de David. Entonces la fe, me adhiero, porque yo sé que el Señor quiere lo mejor. Pablo utiliza incluso otras expresiones maravillosas que dice la predestinación. Pero ya entendé poner palabras, porque muchas veces ya entendí ahí. A mí secta cual protestante causa y la mí no ya entendí con vocabulario porque o tomar literalmente a cualquier virología predestinado quiere decir que la voluntad de Dios es que nosotros seamos felices. O sea, la predestinación, estamos destinados por la creación. Dios nos ha creado para que nosotros seamos felices. Upeago le dice la predestinación. Da ego entonces, se ya potapea porque se ya haya predestinama. Se peante hoy lo icota cuesere porque se ya haya predestinama. No es predestinación de pequeños actos. Upea icota seré, upea se haya predestinama hataguria shokao bebé. No. La predestinación de la que nos está hablando justamente aquí, y Pablo lo habla de esa manera con su terminología griega, entonces quiere decir que Dios nos ha llamado y Dios nos llama por nuestro chip de la creación como hijos suyos a ser felices. Pelañan de predestinación, ser felices. Hoy puro en ese himno maravilloso, ¿verdad? Los colosenses también fuimos predestinados como hijos de Dios. Predestinados como hijos de Dios a ser felices. Tenemos que ser felices. O sea, tenemos el chip para llegar a la felicidad. Tenemos el chip para llegar a la felicidad. Es como un coche, queridos amigos. Pecochen de ellos viajaré mañana y velocímetros. Pegamos a 150 veces. Hoy para 150 veces. Bueno, ese vehículo está, ya yo entre como ya predestinado. Porque UPE fabrica peixamar. Añan de fábrica como persona estamos predestinados a la felicidad. Todos podemos llegar a la felicidad. Bueno, queridos amigos, esto es mucho para seguir reflexionando. Pon algo añan de Yara. Las yañas de este día. Les dejo ahora la bendición y nos volvemos a ver la próxima semana. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Y volvemos con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.